Ya. Ok, gloria a Dios. Parece que ya estamos en vivo. Aleluya. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Dios les guarde. Soy el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California. Hoy vamos a seguir hablando sobre una serie que comenzamos hace unos días atrás, mejor dicho, unas semanas atrás. Estamos hablando sobre desenmascarando a los unicitarios. Como estaba diciendo, una serie que hemos comenzado hace un tiempo atrás, unas semanas ya tenemos varias semanas hablando sobre la unicidad. Hemos estado desenmascarando a estos unicitarios y pues no era de sorprenderse que a muchos unicitarios no les gustara que se estuviera exponiendo sus mentiras, sus engaños, sus manipulaciones. Bueno, aquí estamos todavía. Si en algún momento mi canal desaparece, y lo quiero hacer oficial, quiero decir totalmente y categóricamente, si mi canal llega a desaparecer y es bloqueado, yo hago responsable a los unicitarios, porque vamos a seguir exponiendo sus mentiras, sus manipulaciones. Vamos a seguir exponiendo el hecho de que no son cristianos, que no son evangélicos, son una secta nacida en Estados Unidos de América en el año 1913. Fueron expulsados de las asambleas de Dios en ese año porque empezaron a enseñar una doctrina que fue rechazada por la iglesia en el siglo IV. Y estoy hablando del unicitarismo. Los solo Jesús, conocidos también como solo Jesús. Los apostólicos, que de apostólicos no tienen nada más el nombre. Pero en esta noche vamos a hablar brevemente sobre el tema: sin la Trinidad no hay Dios. Sin la Trinidad no hay un verdadero Jesús. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta noche. Sin la Trinidad no hay un verdadero Jesús. En otras palabras, el Jesús que predican los unicitarios no es el Jesús de este libro, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús que ellos predican es un Jesús inventado por ellos mismos, un Jesús a la orden, a la carta. Yo quiero que mi Jesús sea así, sea de esta manera y hable de esta manera. Así es el Jesús de la iglesia unicitaria. Un Jesús totalmente distinto al que la Biblia enseña. Por eso el título del estudio es: sin la Trinidad no hay un verdadero Jesús. La Trinidad puede ser considerada una doctrina bastante descuidada en la iglesia hoy en día. Vuelvo a repetirlo. La doctrina de la Trinidad es una doctrina descuidada. Es una doctrina que ha sido descuidada dentro de la iglesia evangélica hoy en día. Les voy a decir y voy a ser totalmente honesto con ustedes. Hoy en día, muchos evangélicos en las redes sociales pasan más tiempo hablando de las doctrinas de la Iglesia Católica y enseñando las falsas doctrinas de la Iglesia Católica y son incapaces de enseñar la doctrina trinitaria. Pasan más tiempo hablando sobre la Inmaculada Concepción, sobre la Asunción de María, que refutando a ciertos unicitarios que están en las redes sociales enseñando
su falsa enseñanza. Son muy pocos los cristianos evangélicos que se atreven a pararse y a decir que el unicitarismo es una herejía. Son muy valientes para hablar en contra de la Iglesia católica, pero son unos cobardes cuando se refiere a juzgar, a emitir un juicio, a emitir una opinión sobre las doctrinas unicitarias. No estoy diciendo que todos, estoy diciendo algunos. Entonces, por esto puedo yo decir categóricamente que la doctrina trinitaria ha sido bastante descuidada dentro de la Iglesia hoy en día. Incluso muchos evangélicos no le dan la importancia que debe de tener. En este video consideraremos, evaluaremos algunas respuestas de los cristianos y los unicitarios que se oponen a la importancia y necesidad de la doctrina trinitaria. Vean, la doctrina de la Trinidad es tan importante que la doctrina, si usted no cree en la Trinidad, usted no es cristiano, así sencillamente. Negar la doctrina de la Trinidad es negar la divinidad de Jesucristo. Los no trinitarios o los unicitarios parecen ser cristianos. Hablan como evangélicos. Se visten como evangélicos. Es más, cantan los mismos cantos evangélicos. Pero una cosa es que parezcan. Una cosa es que hablen como, que se vistan como. Pero otra cosa es que lo sean realmente. Vean, yo me puedo vestir de charro, puedo vestirme con botas, puedo ponerme todo lo que lleva un mariachi, pero eso no me hace a mí un mariachi. Primero, no soy mexicano. Segundo, no soy jalisciense. Tercero, no tengo el porte para ponerme un traje de mariachi. Y eso pasa con los unicitarios. Se ven como evangélicos, hablan como evangélicos, se visten hasta como evangélicos, pero no son evangélicos, son herejes. Ahora, ¿por qué mucho trinitario cae en los engaños de los unicitarios? ¿Por qué mucho evangélico llama a los unicitarios como hermanos en Cristo? Primero, porque no conocen doctrina y no conocen la Biblia. No la conocen. Por esto puedo yo decir que los unicitarios parecen cristianos, especialmente en su declaración de amor a Jesús. Sí, ellos dicen amar a Jesús. Y un evangélico y un unicitario pueden estar hablando del amor de Jesús, de lo hermoso que es Jesús. Pero media vez ese trinitario, ese evangélico, empieza a hablar de la Trinidad, empieza a decir que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Toda la actitud de ese unicitario cambia. Muchos evangélicos hablan de la Trinidad como una doctrina problemática. Y la actitud de los unicitarios cambia cuando usted, hermanos amados, habla en la Trinidad. ¿Por qué? Porque para los unicitarios la doctrina trinitaria, la doctrina de la Trinidad, es una doctrina pagana, malvada, hecha por los hombres, totalmente antibíblica y sobre todo es una doctrina católica.
Todos los unicitarios niegan la personalidad del Espíritu Santo. Todos. Todos niegan que el Padre sea una persona, que el Hijo sea una persona y que el Espíritu Santo sea una persona. Algo que la Biblia lo enseña. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La principal pregunta es si la Trinidad no es verdad, entonces ¿quién es Jesús? Porque si negamos la Trinidad, negamos a Jesús. Entonces, si negamos la Trinidad, ¿quién es Jesús? Y esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Quién es Jesús? Hay numerosos académicos cristianos que han escrito libros en este tópico, con respuestas sobre la Trinidad y puntos de vista antitrinitarios. Han añadido un listado de recursos al final para esos que quieran leer más sobre la Biblia, sobre la Trinidad. Pueden buscarlos en Google, pueden preguntarle a su pastor. Para eso está el pastor, para que usted le haga preguntas a él. El pastor no está nada más para predicar los domingos y para recibir los diezmos y recibir las bendiciones. Veamos las objeciones a la Trinidad y sus respuestas. Objeción. Nadie en realidad entiende la Trinidad, así que si las personas no la aceptan, está bien. Muchos evangélicos piensan de esta manera. Yo no entiendo la Trinidad. Por más que la lea, por más que estudie, no entiendo la Trinidad. Mejor así la dejamos, la dejo tranquila. La Trinidad por su lado, yo por el mío. Yo amo a Jesús. Al cabo, lo que importa es amar a Jesús, servir a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Es verdad que nadie entiende la Trinidad en su totalidad, porque estamos tratando con la naturaleza de Dios, ya que Dios no es creado. Dios es creador. Nosotros como seres humanos o como seres creados no podemos captar la profundidad de la naturaleza de Dios. Sin embargo, Él ha revelado todos sus atributos en su palabra, y así podemos saber muchas cosas acerca de Dios, ya que Dios no es creado. La Trinidad no tiene contraparte en la tierra. Por eso es que no existe una analogía para ella. La mayoría de las analogías describen el modalismo, o sea que Dios asume los papeles de tres personas. Eso es lo que es el modalismo. El triteísmo, o sea que son tres personas en una, pero esto significa que los tres son dioses. O sea, tres dioses, no tres personas. Y cuando son examinadas se desconocen. Yo no uso una analogía. Digo que Dios es tres personas coeternas, coiguales, que son una sola sustancia. Personas, por cierto, no significa una persona humana, y ese es el problema con los unicitarios, con los testigos de Jehová, con los mesiánicos, con los judaizantes y con otras muchas más sectas, que piensan que cuando decimos que el Padre es una persona, que el Hijo es una persona, que el Espíritu Santo es una persona, estamos hablando de una persona como un ser humano con dos ojos, una nariz, una boca, dos oídos, dos manos, dos pies, una cabeza. El problema es que no entienden el concepto de lo que es una persona.
Por eso decir personas no significa una persona humana, pero es la forma adecuada para describir a los tres, describir a los tres en la Trinidad. Otras maneras de describir a la Trinidad son: hay un solo Dios. Dios existe eternamente en tres personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No tres dioses. Las tres personas forman un solo Dios. Algo que ciertos personajes de cierta ideología, de cierta orientación espiritual, religiosa, no saben entender. El Padre no es el Hijo. No lo es. El Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo y el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. ¿Qué otra objeción podemos ver? La otra objeción que podemos ver es que después que crean en Jesús, eso es lo único que importa. Creer en Jesús es lo que más importa. O sea, creer en la Trinidad, creer en la unión hipostática, creer en la teología, estudiar la teología, estudiar la doctrina de la salvación, de la doctrina del arrebatamiento, de la justificación, de la regeneración. Eso no importa, lo que importa es creer en Jesús, porque al fin y al cabo es Cristo quien salva, lo cual no negamos. No, es importante Jesús, no se niega. Pero negar verdades bíblicas nos hace a nosotros no verdaderos cristianos, o al menos no cristianos maduros. Quien niega la Trinidad, hermanos amados, niega a Jesús, niega la doctrina verdadera. Déjenme ir a prender la luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. A ver, ¿dónde me quedé? Oh, sí. Pero ¿quién es el Jesús a quien ellos están creyendo? Fíjense bien. La Biblia no enseña en ninguna parte que tú debas de creer en Jesús a tu manera. No, la Biblia no enseña que tú debas de creer a tu manera, que debas de creer en la Biblia a tu manera, que creas en Dios a tu manera. Eso es falso. No es la Biblia quien debe de sujetarse a ti o a tus opiniones o a mis opiniones. No, somos nosotros los que debemos de sujetarnos a lo que la Biblia enseña. Y hoy en día se enseña un evangelio totalmente torcido. Por eso hay mucha secta, por eso hay muchas desviaciones doctrinales. Porque hacemos que la Biblia se sujete a nosotros en vez de ser nosotros quienes nos sujetamos a la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a la Trinidad, hay dos herejías primordiales: unicidad o modalismo, a veces llamado sabelianismo, llamado así por el hereje Sabelius del siglo III. Este enseña que Dios es una persona, una visión unitaria de Dios,
que se manifiesta como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aún un Dios que tiene tres roles o funciones, como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. El arianismo, así llamado por otro hereje llamado Arius, que fue un hereje en el siglo III y siglo IV, enseña que Jesús es un ser creado y menor que Dios. La vista unicitaria incluye: Jesús es Dios el Padre, Jesús es Dios encarnado, el Espíritu Santo es parte de Dios Jesús. El Espíritu o el Padre es la naturaleza divina de Jesús y Jesús es la naturaleza humana de Dios. Algo totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. En contraste, la Biblia inequívocamente enseña, dice, proclama y establece que Jesús es el Hijo de Dios distinto al Padre. Jesús no puede ser el Hijo de Dios si también es Dios el Padre. Jesús habló de su Padre en varios pasajes. Jesús le oró al Padre. A través del Evangelio, según San Juan, Jesús habla de cómo Dios lo envió a Jesús a la tierra. Al Espíritu Santo se le dan los mismos atributos de deidad como a Dios, como Dios. Entonces, en este estudio vamos a poder descubrir la mentira unicitaria. Y como no quiero hacer este video muy largo, hay canales de TikTok y de YouTube que hacen videos de largometraje. No, Dios me guarde. Yo estoy en mi trabajo y pues en mi tiempo libre puedo hacer videos. Gloria al Señor Jesús. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a seguir con esta serie y vamos a seguir enseñando las verdades bíblicas, pero también las mentiras unicitarias. Así que quedamos en la paz de Dios. Le doy gracias a los que han estado uniéndose, a los que no han estado en este video. Les doy las gracias a los que nos han apoyado. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Me despido como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, pasen muy buenas noches. Se despide de ustedes el pastor Percy J. Riley desde la ciudad de Los Ángeles, California. Paz de Dios.